resolvamos otra pregunta sobre tipos de reproducción. Leamos la pregunta 42. La reproducción conocida como una de estas cuatro opciones genera organismos idénticos en información genética pero de diferente tamaño. Es común en levaduras. Y la opción A nos dice bipartición, la B gemación, la C esporulación y la D fragmentación. Estas cuatro posibilidades de hecho son tipos de reproducción asexual. Recuerda que la reproducción es el método por el cual los organismos vivos perpetúan su especie, es decir, sacan descendencia. Pero hay reproducción sexual, que no lo veas porque te va a salir una perrilla, y reproducción asexual. Vamos a centrarnos primero en la reproducción asexual. De hecho, se llama asexual porque un organismo puede generar más descendencia sin la necesidad de otro organismo. Fíjate muy bien, hay varios tipos. El primero de ellos es la gemación. La gemación se da cuando un organismo sale a partir de otro. De hecho, esta célula madre genera una célula hija. Esa célula hija resultante tiene la misma cantidad de información genética, es decir, son genéticamente idénticos. ¿Pero ya viste la diferencia? Esta es una célula grandotota y esta es una célula más pequeña. Es decir, la gemación nos da genéticamente seres idénticos, pero difieren en su tamaño. Este tipo de reproducción se da principalmente en hongos. Y también en los nopalitos. ¿Has conocido a los nopales? Pues sí, ¿no? Porque vas para el Politécnico y en el Politécnico hacen todo a base de nopal. Los nopalitos también tienen esta característica. Los nopalitos geman. Hay una plántula madre y una plántula bebé, el nopalito chiquito que va germinando. Ahora tenemos a la bipartición. Y fíjate en el nombre, o sea, bipartición. ¿En cuánto se estará partiendo? Pues en dos. Las células resultantes serán genéticamente idénticas, inclusive en el tamaño, o sea, la misma carga genética y el mismo tamaño a diferencia de la gemación. En la gemación una era más grande y otra era más pequeña y en la bipartición no. Las dos células son del mismo tamaño y contienen la misma carga genética. Luego tenemos a la fisión binaria, que es lo mismo que bipartición, pero con un nombre más rebuscado. La fisión binaria es básicamente que un organismo, principalmente bacterias y parásitos, se puedan partir. Pero hay dos tipos de fisión binaria o de bipartición. Si se parten por la mitad de manera longitudinal, diremos que es una fisión binaria simetrogénica, es decir, por su eje de simetría. Pero cuando la fisión binaria se da de manera transversal, le denominamos una división o fisión binaria homotetogénica. No hay pierde. Simetrogénica porque lo partimos de manera longitudinal. Homotetogénica porque lo partimos de manera transversal. Esto regularmente pasa en parásitos y esto en bacterias. La fragmentación es otro tipo de reproducción asexual, como en las estrellas de mar, cuando pierden alguno de sus bracitos o apéndices. Este cachito perdido tiene toda la capacidad de generar un nuevo ser, pero de hecho con la misma carga genética. Cabe resaltar que la fragmentación también la hacen las plantas, pero se le cambia el nombre a propagación, como cuando tu abuelita va con sus vecinas y le pide un piecito de un rosal para que ella pueda crecer sus flores. La esporulación es el método de reproducción de los hongos y de los corales. Los honguitos y los corales liberan esporas al medio, que puede ser agua o aire, y estas esporas llegan a nuevos lugares para comenzar a germinar y a crecer. La pregunta dice, la reproducción conocida como espacio genera organismos idénticos. De hecho, todas las respuestas nos generan organismos idénticos en información genética, pero de diferentes tamaños. Esa es tu palabra clave, diferentes tamaños. Si hablamos de tamaños diferentes, la opción correcta tiene que ser gemación. La respuesta B es la respuesta correcta.